En la ciudad de Caracas, Venezuela, vivía hace un tiempo un joven periodista, el cual trabajaba haciendo reportajes para un periódico. El joven, llamado Carlos, de 32 años, tenía una familia muy unida, una esposa y su única hija de 7 años de edad. Carlos estaba cansado porque su jefe siempre le mandaba a que hiciera reportajes aburridos y sin ningún tipo de acción. Un día su jefe lo llamó y le dijo que tenía que hacer un reportaje en la ciudad de Mérida sobre una agencia de turismo cultural. Carlos, al darse cuenta de que era otro de los reportajes aburridos que siempre le mandaban, le comentó a su jefe que existía un manicomio abandonado allá mismo en Mérida y que según la gente, actualmente se estaba utilizando para almacenar drogas para luego venderlas, así que le dijo que si podía hacer un reportaje sobre eso en vez de hacerlo sobre la agencia de turismo. El jefe se quedó pensándolo un instante y accedió a que Carlos fuera a Mérida e hiciera el reportaje del manicomio. Esa tarde, Carlos llegó a su casa, saludó a su mujer y a su hija y mientras almorzaban les comentó que tenía que ir a Mérida a hacer un reportaje, pero él no les dijo que era sobre un manicomio porque sabía que no estarían de acuerdo, así que les dijo que era sobre una agencia de turismo y que volvería en menos de una semana. Esa misma tarde, empacó su maleta, agarró sus cosas y se despidió de su hija y de su mujer, la cual antes de que él se fuera le regaló una grabadora muy pequeña que cabía en la palma de su mano. Carlos la guardó en su bolsillo y tomó las llaves del carro para partir hacia Mérida. En el camino hacia la ciudad andina todo parecía normal, Carlos iba a una velocidad media muy tranquilo. Se hizo de noche, ya eran las 7:00 pm, y Carlos ya iba a llegar a hospedarse para a la mañana siguiente ir a investigar. Lamentablemente antes de que Carlos llegara al hotel, tenía que pasar por el manicomio ya que era la única vía para llegar hasta el lugar de hospedaje. Así ocurrió, mientras pasaba por el frente del manicomio, su auto tuvo una falla y se apagó. Él vio que no había nadie a su alrededor porque era de noche, se percató de que no venía ningún carro y se bajó de su auto a ver qué sucedía. Él abrió la parte de adelante del automóvil donde se encuentra el motor y las otras máquinas para revisar si había alguna falla. Al hacer esto de la nada apreció un autobús que se dirigía frente a él a mucha velocidad. Carlos no encontraba qué hacer, así que decidió ir adentro del auto a tocar la bocina. Entró al auto y lo intentó, pero el autobús no se detenía. Carlos hizo cambio de luces pero no había forma de que se detuviera. Lo único que pudo ver, es que el autobús al parecer se conducía solo. Después de esto, Carlos vio una luz blanca y despertó a la mañana siguiente tirado en la acera frente al manicomio. Se levantó y decidió tocar la puerta a ver si había alguien y de una vez poder investigar algo. Al tocar salió una doctora y lo invitó a pasar. Él accedió y entró a conversar con ella, le preguntó si ella sabía algo sobre si en ese manicomio guardaban drogas y ella respondió que no. Seguido de esto, Carlos le comentó que no tenía dónde pasar la noche y la doctora le dijo que podía quedarse allí ya que tenían un cuarto vacío. Como no tenía otra opción aceptó. En la noche le tocó dormir en un cuarto junto con otro señor de mayor edad, el cual le decía que se fuera, que no se quedara. Carlos no entendía el porqué de esto así que no le prestó atención. Al intentar dormir él escuchó muchos gritos de torturas pero al final pudo descansar. A la mañana siguiente, Carlos se disponía a irse y cuando quiso hacerlo la doctora le dijo que se podía quedar más tiempo y así conversaban más. Llegó la noche y Carlos aún estaba allí. Mientras todos dormían intentó salir y no pudo porque la puerta estaba cerrada, así que volvió a pasar la noche allí. En la mañana del otro día pudo observar a los locos corriendo y algunos subían al techo y se suicidaban, y él notaba de que nadie hacía nada por detenerlos. Desde ese momento se dio cuenta de que algo andaba mal. Carlos pasó varias noches en el manicomio por la misma razón que había pasado la segunda noche. Le dijeron que se quedara más tiempo y cerraron la puerta. Durante ese tiempo, él notó muchas cosas. Notó que el viejo con quien él compartía el cuarto todas las noches se lo llevaban a tortura y lo sometían a electricidad. Carlos intentó salir pero no había forma, hasta que una noche lo buscaron a él para llevarlo a electricidad, electromagnetos cerebrales, y desde esa vez todas las noches le hacían lo mismo. Él no sabía qué hacer ni cómo salir de ese lugar. Decidió llamar a su mujer desde el teléfono del manicomio para avisarle mientras todos dormían. Logró hacerlo entrando a la cocina y cuando llamó contestó su mujer y él le dijo: mi amor, ¿cómo estás? Soy Carlos, tu esposo. Estoy en Mérida pero aquí suceden cosas muy extrañas. Yo quiero regresar y no puedo hacerlo, necesito ayuda. Estoy en el manicomio abandonado. La mujer le contestó: señor, deje de bromear. Mi esposo murió hace 2 semanas. Carlos se quedó mudo por un segundo y en ese momento llegó la doctora y él tuvo que cortar.
Allí fue cuando la doctora le dijo que nunca podría salir de allí, que él estaba muerto y que ese era un manicomio de torturas para los que ya habían fallecido. Desde ese momento nadie nunca más volvió a saber más de Carlos y nadie se atrevió a ir a ese manicomio a investigar nada. Se dice que todo el que pasa por el frente a ese lugar de noche escucha gritos de dolor y lamentos.